pero lo vamos a estar haciendo congregacionalmente. Entonces, el viernes 28, un recordatorio, es nuestro día de oración congregacional. Traiga su corazón listo para adorar, traiga su corazón listo para entregarle sus quejas, dudas, problemas, dificultades a los pies del Señor, ¿verdad? Y vamos a derramar una oración en forma de agradecimiento, pero también para fortalecernos los unos con los otros, orar los unos por los otros, amén. Porque creo que eso es importante para una iglesia, que una iglesia se mantenga en oración. Y bien, entonces el viernes 28 de este mes, que es el viernes que viene, primeramente Dios, estaremos aquí a las 7 en oración. Amén. Bien, vamos a Génesis su capítulo 3. Hemos pasado 3 semanas solamente en el puro capítulo 3. Se han fijado que en 3 semanas, esta es la tercera semana, hemos estado solamente en el puro capítulo 3. La intención es de enfatizar el pecado, porque creo que si entendemos bien el pecado, entenderemos el resto de las escrituras. Creo que es es crucial entender lo que el pecado es y los afectos del pecado. Porque si no lo entendemos, no vamos a entender el resto de la Biblia ni el resto de la gracia. O sea, no vamos a entender lo que la gracia es, ni el sacrificio de Cristo, si no entendemos bien el pecado. ¿Ok? Por eso es que me he estado enfatizando mucho en el pecado. Y hemos hablado en el capítulo 3 hemos hablado varios sermones. Primero hablé cómo pecar, ¿no? Hablé de que pecamos, el pecado trae la duda de la palabra de Dios, la malinterpretación de la palabra de Dios, y pecamos cuando seguimos nuestros deseos. Después hablamos sobre el equipaje, o sea, las consecuencias del pecado, que cuando Adán y Eva pecaron, ahora se introdujo la vergüenza, se introdujo el esconderse, se introdujo el miedo y la culpa, ¿verdad? Eso lo vimos la semana pasada. Vimos de que cuando una persona quiere pecar, primero inicia con la duda. Inicia dudando, inicia malinterpretando la palabra de Dios e inicia haciendo el deseo de uno. Y a consecuencia de eso entró la vergüenza, entró el esconderse, entró el miedo, entró la culpa. Y hoy, en los últimos versículos del capítulo 3, quiero hablar sobre 3 consecuencias más del pecado. Y esas son distorsión, maldición y muerte. ¿Bien? Entonces, me quiero enfocar en el pecado porque muchos pensamos, y cuando leemos Génesis pensamos de que el pecado está desconectado a la vida del ser humano. Cuando, por ejemplo, pensamos de que los afectos o pensamos de que nuestras debilidades o vivir de una manera no perfecta es lo normal del ser humano. Un ejemplo, hay dichos que dicen nadie es perfecto, todos cometemos errores, somos solamente humanos. Esto lo decimos en declaración de que hey, eres hombre, eres humano y pues hey, vas a fallar, no eres perfecto. Y desconectamos ese dicho a la realidad del pecado. Lo separamos, hacemos una separación. El pecado es una cosa y la imperfección es otra cosa. Cuando en la realidad el pecado es la razón por la cual nosotros somos imperfectos. No lo podemos desconectar. Como quien dice, yo soy una buena persona
Soy un buen hombre, yo hago buenas cosas, pero no soy perfecto. Como que me quiero justificar y quiero hacer las dos cosas distintas. Yo no peco, pero no soy perfecto. ¿Sí me están entendiendo? Desconectamos las dos cosas, como que si son dos cosas separadas, pero en realidad todo tiene que ver con el pecado. Todo tiene que ver con el pecado. Entonces, el pecado trae consecuencias. Ya hemos visto la vergüenza, el esconderse, el miedo, la culpa, pero ahora en nuestro versículo de Génesis vamos a descubrir tres cosas más. Génesis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, o sea, engañaste a Eva, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, perdón, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que lo labrase de la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Bien, hoy quiero hablar sobre el tema gracia en medio del pecado. Gracia en medio del pecado. Bien, todos sabemos que cuando Dios formó el universo, lo creó con una sola palabra: bueno. Todo era absolutamente bueno, todo era perfecto, todavía en perfección. Entonces todo funcionaba de manera diseñada como Dios lo había puesto del inicio. Miró que todo era bueno, por lo tanto lo dejó, porque iba a funcionar de una manera buena, de una manera correcta, de la manera que fue intencionada las cosas. El sol iba a subir, iba a alumbrar durante el día, iba a funcionar de manera adecuada. Las nubes iban a pasear de manera adecuada. Las estrellas brillarían de manera adecuada. Las plantas producirían de manera adecuada. Todo en su perfección, con la intención buena, porque Dios lo había diseñado de tal manera. ¿Ven? Ahora imagínense, exploramos todos los beneficios y exploramos toda la belleza de los principios versículos de Génesis. Imagínense ese huerto del Edén, qué tan glorioso, perfecto estaba.
Imagínense que a su alrededor del Edén, del jardín, habían piedras preciosas, oro y el río de abundancia. Todo funcionaba a perfección. Pero el momento donde Adán y Eva decidieron intentar ser un propio Dios para con ellos mismos, el momento donde ellos decidieron decidir qué era bueno y qué era malo con sus propias fuerzas, fue donde todo cambió. Y las consecuencias que ahora vemos en la Biblia, en estos versículos, nos muestra la condición humana, la manera en que nosotros somos. Pues si todo funciona feo a nuestro alrededor, esa consecuencia de esto. Miremos lo primero. El pecado trae consigo tres cosas en estos versículos. Número uno es la distorsión. Distorsión. Miremos lo que dice Génesis 3, 14 al 16. Dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ojo, 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. El diseño de Dios era de que todos los animales se llevaban bien con el hombre, con la mujer. Imagínense, el león rugía. El león era fuerte, el rey del salvaje, pero cuando estaba el hombre, se dejaba como un perrito, mansito, dócil. Los animales no atacaban, los animales no hacían nada más que someterse al comando y a la autoridad de Adán y Eva. Pero el pecado aún trajo distorsión entre los animales y el ser humano. ¿Por qué creen que ahora nosotros, la serpiente es la más odiada de todos los animales para el ser humano? Sí, hay que 2 o 3 que son medios friki, que les gusta la serpiente y la culebra, las cargan acá y las tienen como animales, pero la mayoría de todos nosotros, seres humanos que somos normales, odiamos las serpientes. No podemos verlas. ¿Por qué? Porque nos da miedo, terror, pánico. ¿Por qué? Porque esa es la consecuencia del pecado. Se ha distorsionado. Versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. En otras palabras, la mujer, cuando Dios la formó, la intención fue de que la mujer tuviese hijos sin dolor. O sea, que el tener hijos iba a ser un gozo, iba a ser placer. Adán, ¿quieres hijos? Vaya, ¡pah! Salió el hijo. Era un placer para ella el salir embarazada, el tener la barriga por 9 meses y luego tenerlos. ¡Wow! Mi criatura. Pero ahora no, por consecuencia del pecado, las hormonas de la mujer cambió. La vida de la mujer cambió. Ahora pasan por meses que no quieren comer, no quieren hablar con nadie, se enojan con el marido por cualquier cosita. ¿Por qué? Porque se ha distorsionado todo el sistema de la mujer para con el hombre. Y luego los dolores que unas mujeres lloran a tener hijos, otras se enojan como que si no hay mañana. Hay otras que les agarra de estar deprimidas, todo por los dolores de preñez. Y esto nosotros lo miramos: eso es normal. Eso es normal que la mujer tenga dolores, eso es normal. No es normal. La Biblia dice que Dios aumentó, le dio dolores a la mujer. En otras palabras, se ha distorsionado el sistema. Por eso es que ahora la mujer trata de no tener hijos. Por eso es que la mujer, cuando piensa en los dolores al tener hijos, mejor no quiere. Ahora mejor quiere medicamentos. Ahora quiere que le zampen tamaña vacuna allá atrás. ¿Por qué? Porque no quiere pasar por esos dolores.
Y esto es a consecuencia del pecado. A consecuencia del pecado. La amistad entre el hombre y la mujer se ha distorsionado. Mire lo que dice el 16. Dice: a la mujer multiplicaré en gran manera los dolores de preñez. Con dolor darás a luz los hijos. Ojo. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué nos está diciendo aquí Moisés? Moisés nos está diciendo que el diseño perfecto en el matrimonio era de que el hombre era la cabeza del hogar y la mujer obedecía, se sujetaba a su marido en gran manera, como en respeto, en obediencia. Pero ahora el pecado distorsionó esto, diciéndonos que la mujer, a consecuencia del pecado, va a querer dominar sobre su marido, ser prioridad, ser la cabeza del hogar, pero su marido la va a dominar usando fuerza. Esto es lo que nos está implicando. O sea, que la mujer va a querer estar sobre el marido, mandarlo, tener autoridad, tener que el hombre esté bajo su sujeción de ella. No, yo soy mujer, yo voy a trabajar, yo voy a hacer aquí. Y el hombre no tiene dicho, no puede hablar porque la mujer se lo cachetea. ¿Y eso qué es lo que crea en la familia? Conflictos, problemas, dificultades, egoísmo, violencia. Y eso no es normal, se ha distorsionado todo. Se distorsionó la imagen del hombre. Se distorsionó la amistad entre Dios y el hombre. Se distorsionó la relación entre la creación y el hombre. La naturaleza de la mujer fue distorsionada. El matrimonio fue distorsionado porque ahora vivimos matrimonios egoístas. Si tú me das, yo te doy. Si tú haces, yo hago. Si tú me amas, yo te amaré. Esto no es así. Esto no es así. Se ha distorsionado todo. Vivimos bajo una vida distorsionada a consecuencia del pecado. Mire lo que dice Romanos, su capítulo 1, versículo 18 al 25. Lo voy a leer en la versión, la Biblia de las Américas. Me está gustando mucho más esta versión que Reina Valera. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidentes. O sea, Dios les ha revelado quién es Dios. Porque desde la creación del mundo, dice, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, que de manera que no existen o no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible para una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoptaron y sirvieron a las criaturas en lugar del Creador,
quien es bendito por todos los siglos. Amén. ¿Qué hizo el hombre en el pecado? Distorsionó todo. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira del hombre. Eso fue lo que hizo Eva. Cambió una verdad por una mentira. Distorsionó la imagen. Distorsionó la palabra de Dios. Por lo tanto, ahora vivimos en un tiempo donde lo que el ser humano llama normal no es normal. Es una distorsión de la vida. Número 2. El pecado trae consigo maldición. Maldición. Génesis 3, 17 y 18 dice así: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, ojo, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Lo segundo que vemos a consecuencia del pecado es la maldición. La maldición, ojo, para la creación. Él no maldijo a Adán ni a Eva. Él maldijo la tierra por consecuencia de Adán. Y a ratito voy a hablar por qué no maldijo a Adán. Pero a consecuencia del pecado, Dios maldijo la tierra. Hay 3 maneras en que la creación expresa su maldición. Y eso es muy interesante. La tierra expresa su condenación, expresa su maldición de 3 maneras. Número 1, en dolor. Dolor, el dolor en el trabajo. Ojo, cuando la tierra fue creada con una facilidad de poder producir. O sea que el trabajo que Adán hacía no era doloroso, no era difícil. Él lo hacía con gozo, con placer. Sembrar, cultivar, arrancar aquí hierbas, regar. O sea, todo era facilito. Pero ahora, como la tierra fue maldecida, ahora el hombre tiene que trabajar con dolor. O sea que la creación se expresa en su maldición en base de dolor. Ahora la tierra no va a producir tanto. Ahora la tierra no se va a convertir en un labor arduo y agotadora a consecuencia del pecado. Génesis 3:19 nos dice que con el sudor de su rostro comerá pan, indicando que él se va a esforzar de tal manera. Se va a esforzar en trabajar, porque ahora la tierra está bajo maldición. Número 2, la tierra se expresa bajo sufrimiento. Sufrimiento. Esto nos revela los desastres naturales. La creación fue afectada por la maldición. Ahora experimentamos fenómenos como inundaciones, sequías, terremotos. Todo esto a consecuencia natural, produciendo dolor a la humanidad, un sufrimiento a la humanidad. En otras palabras, cuando la tierra produce un terremoto es porque está gimiendo de maldición. Los tsunamis que se crean, que el agua sale de su órbita, esa es la creación. Lo que nosotros decimos la madre naturaleza se está expresando en su manera de maldición. Está expresando su dolor, su sufrimiento, y lo expresa de esta manera. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, la maldición que Dios le dio a la tierra es un recordatorio a nosotros del pecado que hemos cometido en contra de Dios. ¿Por qué Dios permite terremotos? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite los tsunamis? ¿Por qué Dios permite los huracanes, la sequía, las inundaciones?
¿Por qué Dios lo permite? Para que seamos recordados del pecado que hizo nuestros padres, del pecado que cometió Adán y Eva en el principio. Romanos 8, 20 y 22, 20 al 22 dice así: porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. En otras palabras, ahorita la tierra está sujeta bajo maldición, bajo una esclavitud de corrupción. Y esto es que ahora, versículo 22, pues sabemos que la creación entera a una gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Son los terremotos que existen en California, que le hacen así, y caen edificios y gente muerta. Es la creación gimiendo: ¿ya hasta cuándo? Gritando con dolores de parto, el sufrimiento, y se estremecen las aguas y salen de su órbita causando muertes. Y la gente: ay, madre naturaleza, ¿qué haremos? Es la madre naturaleza expresando su maldición, su esclavitud. ¿Por qué? Porque esta es a consecuencia del pecado. Del pecado. El pecado ha hecho todo esto. Entonces, dijo, hay tres cosas. Dijo: será maldita la tierra, tendrás dolor, tendrás espinos, este es el sufrimiento, y tendrás cardos. Esto es decadencia. Son tres maneras en que se expresa la maldición en la tierra: es dolor, sufrimiento y decadencia. ¿Ok? Esto nos da a entender el desorden y la decadencia en la tierra. O sea que la tierra ya no produce de manera abundante como antes. Antes generaba los frutos a su belleza, a su perfección, pero ahora produce espinas y cardos. ¿Saben qué son cardos? Cardos es una flor que es una pelota así con espinas. Es una flor como tipo moradita, pero trae un montón de espinas que uno cuando está en el campo se le pega todo en el pantalón, hasta se puya uno y dice: ¡ay! Como que le queda un pulloncito de esa cosa, como que le arde y le duele. Bueno, esos son cardos. Es una planta que sale con un montón de espinas, con pelotitas así. Que eso duele. Eso duele. Y esto es a consecuencia del pecado. Número tres. Otra consecuencia de lo que hizo el pecado es la muerte. La muerte. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. O sea que con dolor, sufrimiento y decadencia vas a comer el pan hasta que mueras, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. El diseño de Dios para el hombre fue que el hombre viviera de una manera sempiterna, de una manera que fue creada, pero viviría para siempre. Imagínese el ser humano viviendo en perfección desde que nació por toda una eternidad. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, si no hubiese entrado el pecado, todos usted y yo estuviésemos viviendo en el Edén de una manera perfecta, de una manera bien, de una manera buena, de una manera en que la que Dios intencionó desde el principio. Pero como todo ha sido distorsionado, aún entró la muerte. Jehová le dijo a Adán: el día que comieres ciertamente morirás.
la consecuencia del pecado, la muerte. Hay 3 dimensiones de la muerte. Ahí está la muerte física, que nos dice en el versículo 19, al polvo venís, del polvo saliste, del polvo volverás. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Existe la muerte física, consecuencia del pecado, la muerte espiritual. Dice el versículo Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Esa es la muerte espiritual. La muerte espiritual es de que la amistad entre Dios y el hombre, que fue una vez unánimes, juntas, entrelazadas, ahora hay una división. Eso causa muerte espiritual. Y eso también lo vemos en Génesis, su capítulo 3, versículo 23, que ahorita llego a ello. Dice, versículo 23 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. Recordemos que hemos estudiado que el Edén era ¿qué? El santuario de Dios. Era donde la presencia de Dios existía. Pero ahora, por causa del pecado, no solamente muere físicamente Adán, pero ahora Dios lo echó de su presencia. Esa es muerte espiritual. Y la tercera manera de muerte es la muerte eterna. Segunda de Eclesiastés 1:9 dice esto: estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hay una muerte eterna. Esta muerte eterna es o en el cielo o en el infierno, fuera de la presencia del Señor. Existen 3 dimensiones de muertes. Y esto es la consecuencia del pecado. Esto es la razón por qué Adán y Eva sufrieron tanto. Y esta es la razón por qué usted y yo ahora sufrimos. Esta es la razón por la cual ahora vemos de que se levantan hombres queriendo ser mujer, mujer queriendo ser hombres, y que hay un montón de ídolos y dioses y religiones y un montón de iglesias falsas y un montón de pensamientos falsos por consecuencia del pecado, porque todo ha sido distorsionado, todo ha sido maldecido y todos vamos a enfrentar la muerte. Y este es el estado del hombre desde que Adán y Eva pecaron. Ese es nuestro estilo de vida. Lo que usted y yo llamamos, somos imperfectos, lo que usted y yo llamamos normal, no es normal. Estamos viviendo a consecuencia del pecado. Estamos viviendo vidas en pecado, resultado del pecado. Pero gracias a Dios, aquí está la buena noticia. Aquí está la buena noticia. La gracia de Dios se ve en medio del pecado. La gracia de Dios se ve en medio del pecado. ¿Por qué Dios maldijo la tierra y no a Adán? Porque cuando formó a Adán y a Eva, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Los creó y dijo, y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. La bendición de Dios estaba sobre Adán y Eva. Dios no puede maldecir algo que ya ha bendecido. Por lo tanto, la bendición de Dios, su gracia, su favor estaba sobre Adán y Eva, aún en medio del pecado. Y esto lo vamos a ver ahora. Aquí es donde entra la gracia de Dios. Génesis 3, 21. Dios mío, 21 en adelante dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer
túnicas de piel y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ojo, ¿qué está diciendo aquí? El hombre está en pecado. El hombre está viviendo una vida pecadora. Por lo tanto, si yo dejo que él coma del árbol de la vida, él va a vivir para siempre bajo pecado. Pero yo quiero prevenir esto. En mi amor, en mi gracia, los voy a vestir de túnicas, no como la que ellos hicieron. Ojo, Adán y Eva pecaron y lo primero que ellos hicieron, pensaron y dijeron: ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es voy a hacer unas túnicas de estas plantas. Y Jehová dijo: yo soy más creativo, yo te hago túnicas de animales. Pero para que hubiese sido túnica de animal, tuvo que haber sangre derramada. Y esta sangre tipifica la muerte de Cristo. Aquí ya estamos viendo el evangelio entrando. Cristo pronunció el protoevangelio. Dijo: de la simiente tuya vendrá aquel que aplastará a la serpiente. Y Cristo, lo que está haciendo Dios, está anunciando el protoevangelio. Pero ahora, convistiéndolos, no solamente prometió el evangelio, está accionando en el evangelio. Y esto es simbólico. ¿Por qué esto es tan significante? Porque Dios, en su gracia, en su amor, le dio vida a Adán y Eva cuando ellos cayeron en muerte. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo es que recibimos vida? ¿Cómo es que ahora este animal tipifica a Cristo? Cristo vistió a Adán y Eva con túnicas, piel de animal, pero para poderlo vestir tuvo que sacrificar un cordero, tuvo que derramar sangre. Ahora Cristo nos viste con su gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no para con nosotros, sino que es don de Dios, para que nadie se gloríe. ¿Cómo es que nosotros recibimos vida? Bueno, lo que el pecado distorsionó, Cristo lo vino a restaurar. Cristo en su muerte vino y restauró la imagen perdida del hombre. Vino a restaurar la distorsión entre el hombre y Dios. Vino a restaurar la imagen perdida en el matrimonio. Vino a restaurar todo lo que el pecado había distorsionado. Cristo transforma la maldición en redención. Lo que el hombre en su pecado causó maldición a la tierra, ahora Cristo transformó esa maldición en redención. ¿Cómo? Tomándose y haciéndose él maldición. Dice la Biblia en Isaías: maldito el hombre que está colgado en un madero. Y Cristo colgó en un madero. Se hizo maldición, llevando la maldición toda completa del ser humano y de la tierra. ¿Por qué? Porque Él experimentó dolor. Él experimentó dolor. Dios le dijo: ahora con dolor vas a comer. Cristo dijo: yo voy a llevar ese dolor. Isaías 53 dice que Él fue quebrantado, molido, fue lleno de dolor por nuestras transgresiones. Y luego dijo: por maldición voy a hacer que la creación crea espinas. Reflexión de sufrimiento. Mateo nos revela que Cristo llevó una corona de espinas en sufrimiento.
en vez de ser coronado con una corona de esplendor como rey, Cristo fue coronado con una corona de espinas, causando su sufrimiento. Y lo que estaba en decadencia, la maldición hizo decadencia, Cristo le dio abundancia. Isaías 55:13, si no me equivoco, nos revela y nos dice de que lo que en el día de la muerte de Cristo, lo que había en sequía, Dios lo hará abundante. Y eso es lo que hizo Cristo. Y Cristo dio la vida por medio de su muerte. Las tres cosas que produjo el pecado, Cristo las llevó. Él llevó el dolor, Él llevó la maldición y Él llevó la muerte, porque Él tuvo que morir para dar vida. Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, así se ve la gracia. Cristo tomó todas estas cosas por nosotros. Cristo llevó el dolor, sufrimiento, la maldición, la muerte, la sequía. Llevó todas estas cosas. Y uno pudiera decir: pero todavía tenemos dolor. Pero todavía tenemos el sufrimiento. Sí, pero ahora con una intención mucho mejor. Y aún ahí, en medio de ese dolor, en medio de esas cosas, vemos su gracia. ¿Por qué? Ojo, aunque la mujer sufrirá en el parto, seguirá teniendo hijos. Eso se llama gracia. Esto se llama gracia. Aunque el hombre con dolor comerá, pero no le faltarán los alimentos. Esto se llama gracia. Aunque la tierra está bajo maldición hasta el día de la redención, no dejará de producir fruto. Esto se llama gracia. Todo fue distorsionado, todo fue maldecido y todo fue llenado de muerte. Pero si usted y yo estamos vivos ahorita, es por su gracia. Si usted y yo respira y respiramos, es por su gracia. Sí, con dolor trabajamos, pero nunca nos ha faltado el alimento. Sí, moriremos un día, pero hasta ahorita tenemos vida. Sí, la tierra produce espinas, sufrimiento, dolor, pero aún así Dios nos ha guardado. Madre naturaleza se expresa en su sufrimiento, pero si usted está vivo es porque hasta ahorita su gracia ha sido tan grande, tan grande. Su gracia se manifiesta aún en medio del pecado. Adán y Eva estaban en pecado, pero Él dijo: ¿sabes qué? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo no sé si la vida le ha causado este dolor, sufrimiento, espinas, cardos, sequía. Yo no sé qué es lo que usted ha pasado en estos años o en estos momentos, pero déjele digo algo: su gracia es mayor. La Biblia dice que donde abundó el pecado, abundó ¿qué? Sobreabundó la gracia. Agárrese de la gracia de Dios. Sométase a la gracia de Dios. Reciba la gracia de Dios. Que tal vez su vida no ha sido la vida que usted ha querido vivir. Tal vez ha experimentado fracasos, muertes, cosas que tal vez uno pudiera decir: pues tú no has vivido mi vida, no sabes. Pero aún su gracia se manifiesta en esos lugares.
Su gracia se manifiesta en esas situaciones. Dios permite ahora todas estas catástrofes, problemas, dificultades, para apuntarnos a Él. Eso se llama gracia. Si Dios ha permitido que en su vida se manifiesten todas estas cosas, es solamente porque le está llamando: venid a mí, los que estén cargados y cansados. ¿Estás cargado de sufrir? Ven a mí. ¿Estás cansado de llevar todo este sufrimiento? Ven a mí. ¿Estás cansado de ver tanta muerte en tu familia, aquí o allá? Ven a mí, corre a mí. Yo permito que el tsunami suceda. ¿Por qué? Para que corras a mí. Yo permito los terremotos para que corras a mí, para que me busques a mí, para que te entregues a mí. Es un recordatorio que vivimos bajo pecado, y la única solución del pecado soy yo, dice Dios. Soy yo. Tú vas a tratar de cubrirte con hojas. Deja, yo te cubro con la sangre del Cordero. Eso se llama gracia. Esto es gracia. Lo que usted intenta hacer con sus fuerzas, Dios dice: no, yo soy más creativo. Yo derramo sangre para que tú tengas vida. Yo derramo sangre para que tú seas cubierto. Acérquese a la gracia. Por eso es que Hebreos dice: acerquémonos al trono de la ¿qué? Gracia, porque ahí encontraremos ¿qué? Oportuno. Tiene su rostro, vamos a orar. Padre, te quiero dar gracias, Señor Jesús, por tu palabra. He expresado, Dios mío,